Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 216 al 218. Bueno, si no es el viejo Barba Blanca, sí. Por suerte, la amplia experiencia de Boogie y sus primeros encuentros con Barba Blanca lo habían preparado en cierta medida para la aterradora presencia del hombre más fuerte del mundo. De otro modo, podría haber muerto de puro terror. A pesar de mantener una fachada de compostura, las partes del cuerpo de Boogie ocultas bajo su ridícula túnica roja temblaban incontrolablemente, como pequeños motores. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. No hay escapatoria. Definitivamente voy a morir aquí hoy. Aunque Boogie se mantenía erguido frente a Barba Blanca, por dentro temblaba tanto que hasta las burbujas de moco imaginarias le salían. Oh, oh, oh. Como era de esperar del Capitán Boogie. Le está lanzando un desafío a la cara a ese hombre. Prepárense para afrontar la ira de nuestro Capitán Boogie, piratas de Barba Blanca. Capitán Boogie, acaba con la cabeza del hombre más fuerte del mundo. Boogie. 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 Al ver que su capitán no parecía tener miedo de Barba Blanca, los miembros de los piratas de Boogie, que estaban esparcidos a su alrededor, se llenaron de emoción y corearon el nombre de Boogie a todo pulmón. Al oír los vítores continuos resonando en sus oídos, Boogie sintió que se moría en el acto. Maldita sea. ¿Podrían callarse de una vez, idiotas? ¿Cómo se supone que voy a usar mis viejos contactos para que Barba Blanca me perdone la vida ahora? Gurararara. ¿Así que quieren mi cabeza, eh? Perfecto, mocoso de nariz roja, también me interesa bastante ese poneglyph rojo que robaste. Así que, luchemos como piratas. Y reclamar mediante el combate aquello que cada uno desea. La cabellera dorada de Barba Blanca ondeaba mientras esbozaba una sonrisa salvaje y dominante, blandiendo con rapidez su enorme naginata. Acto seguido, clavó con fuerza la punta del arma en el suelo, haciendo añicos la dura roca que yacía debajo. Las poderosas ráfagas de viento que surgieron azotaron a Boogie, que sudaba profusamente, dejándole una expresión de absoluta desesperación. ¿Pelear contra este monstruo que dicen que es el más fuerte? Me estás tomando el pelo. Aunque tuviera 10 vidas, no sobreviviría ni a un solo puñetazo suyo. Los ojos de Boogie se movían desesperadamente a su alrededor mientras buscaba una salida a aquella situación imposible. Al mismo tiempo, los cielos que antes estaban despejados sobre la isla se oscurecieron repentinamente al llegar ominosas nubes de tormenta, bloqueando la brillante luz del sol y creando una atmósfera sofocante sobre la escena. Como pirata experimentado que había presenciado un buen número de acontecimientos extraordinarios, Boogie ideó rápidamente un plan para sobrevivir. ¿Y ese plan era? Lo siento mucho, viejo. Toma lo que quieras. Solo te pido que me perdones mi miserable vida. El poneglyph rojo está oculto en... Las palabras de Boogie salieron atropelladamente, cada sílaba rezumando desesperación por sobrevivir. Boom. 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 Quizás fue la suerte de su innato Akibaka en acción, pero el repentino rugido del trueno desde el cielo ahogó por completo sus súplicas de clemencia. Los tripulantes que estaban cerca solo pudieron ver al Capitán Boogie aparentemente gritándole a Barba Blanca, pero no pudieron entender ninguna de las palabras. ¿Qué? Boogie, que había reunido todo su valor para suplicar por su vida, se quedó paralizado, parpadeando confundido mientras miraba las ominosas nubes de tormenta. El clima en el Nuevo Mundo cambia muy rápido, la sonrisa de Barba Blanca no flaqueó. De hecho, se ensanchó aún más. Inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, contemplando los relámpagos que destellaban entre las nubes de tormenta. Como Yonko Konaki de primer nivel en sus 3 formas, pudo oír claramente la súplica de clemencia que Boogie había hecho anteriormente y percibir la naturaleza inusual de las nubes de tormenta. Así pues, sus palabras tenían un doble sentido. Zap. Justo cuando todos, desde los piratas de Barba Blanca hasta los piratas de Boogie, se sintieron atraídos por el repentino trueno, un rayo impactó contra el suelo detrás de Boogie, creando un cráter abrasado.
Cuando se disipó el polvo y el humo arremolinados, emergió una figura delgada y atlética que caminaba lentamente hacia adelante. ¿Quién iba a pensar que nada más llegar al nuevo mundo me encontraría con una escena como esta? No sé si tengo suerte o mala suerte. Vestido con una profunda capa negra y con 2 espadas en la cintura, Ziark hizo una entrada dramática, deteniéndose junto a Buggy en medio de las miradas atónitas de todos los presentes. Espera, no puede ser. Eso no es. El infame novato del que todo el mundo ha estado hablando, uno de los Shichibukai, Ziark el Trueno. Oí que vieron a este tipo en Twin Cape hace apenas unos días. ¿Cómo llegó tan rápido al nuevo mundo? Del lado de los piratas de Barba Blanca, oficiales como Marco el Fénix, Jozu el Diamante y Vista la Espada Flor reconocieron inmediatamente al recién llegado. Dada la reciente serie de acciones de alto perfil atribuidas a este joven, su actitud previamente relajada se transformó rápidamente en una de mayor alerta. Desde cualquier punto de vista, este tipo es realmente peligroso. En contraste, los miembros de los piratas Buggy, tras un breve momento de confusión mental, estallaron en fuertes vítores. Es Ziark el Trueno. Ha venido a ayudarnos. El capitán Buggy es realmente único. Incluso consigue que un pez gordo como Ziark le eche una mano. ¿Qué quieres decir con conseguir? Claro, es lo más natural para alguien tan genial como el capitán Buggy. Después de todo, es el rival de Shanks el pelirrojo. El caótico parloteo llenó los oídos de Ziark. Si bien comprendía que ese era el comportamiento típico de los piratas de Buggy, que lo confundieran con alguien que había venido a ayudar a Buggy era algo que... no pude aceptarlo en absoluto. Zap. Zap. Un relámpago rasgó el aire, y los ruidosos miembros de los piratas Buggy comenzaron a temblar incontrolablemente antes de desplomarse inconscientes. Espera. Ziark. Fue entonces cuando Buggy se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, mirando con incredulidad al hombre que estaba de pie junto a él. Rápidamente, esa incredulidad se transformó en una mezcla de furia y odio. Era el tipo que siempre lucía esa sonrisa insoportable, el que había arruinado su vida pacífica e idílica en el East Blue. El mismo tipo que, indirectamente, lo obligó a venir al nuevo mundo, haciéndolo luchar por sobrevivir. Buggy, ¿cuánto tiempo sin verte? Ahora sí que pareces un capitán de verdad, bromeó Ziark con una sonrisa. No te hagas el amigo, maldita sea. Ojalá pudiera cortarte en 1000 pedazos. Buggy escupió con rabia, su voz llena de veneno mientras miraba fijamente a Ziark, que le estaba dando la espalda con toda naturalidad. Dejemos la puesta al día para más tarde. Parece que ahora mismo estás en apuros. Ziark esquivó con agilidad al enfurecido Buggy, completamente indiferente a la potencial amenaza que se cernía sobre él a sus espaldas. ¿Estás sordo? Dije. Buggy sacó un cuchillo pequeño de entre sus dedos, listo para aprovechar la situación con un ataque por sorpresa. Pero entonces, un pensamiento perverso cruzó su mente. Se retiró en silencio hacia donde estaban Galdino y los demás oficiales, y luego gritó con voz fuerte y arrogante a Barba Blanca. Ja. Así es. Barba Blanca, viejo, si quieres luchar contra mí, primero tendrás que pasar por Ziark. Por supuesto, Barba Blanca no era alguien a quien se dejara influir por provocaciones tan insignificantes, ni se molestaría con gente como Buggy. Su atención se centraba casi por completo en el hombre que tenía delante. Gurararara. ¡Qué encuentro tan sorprendente! Tras evaluar a Ziark, Barba Blanca soltó su característica carcajada. Ziark el Trueno, llevo queriendo conocerte desde hace bastante tiempo. ¿No esperabas que el hombre más fuerte del mundo conociera a un novato como yo? Ziark arqueó una ceja con leve sorpresa. Su mirada estaba igualmente fija en el imponente hombre que tenía delante, que se erguía como una montaña. Esta versión de Barba Blanca, Edward Neugate, aún no había empezado a usar un pañuelo negro para cubrirse la cabeza. Su larga melena rubia seguía al descubierto y llevaba un sombrero de capitán pirata. Sus músculos abultados rebosaban fuerza bruta, su respiración era constante y toda su presencia exudaba una autoridad dominante. Tan solo cruzar miradas con esos ojos penetrantes, como los de un halcón, era suficiente para acelerar el corazón y dificultar la respiración. No cabía duda de que este Barba Blanca no era el anciano frágil de dentro de 10 años, que luchaba incluso por usar el haki. Era una fuerza monstruosamente poderosa y peligrosa.
Sinceramente, si no fuera por la importancia del poneglyph rojo, que afectaba directamente a su camino para hacerse más fuerte, Ziark habría preferido no encontrarse con Barba Blanca en ese momento. Era demasiado peligroso. El único aspecto positivo era que el poneglyph aún no había caído en manos de Barba Blanca. Dada la actitud relajada de Barba Blanca hacia su familia, estaba claro que asaltar Totoland o Onigashima para robar a Big Mom o Kaido sería mucho más arriesgado. En cuanto a la isla Zou de Zunesa, encontrar ese poneglyph requeriría una inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo. Así pues, puesto que se había topado con esta situación, Ziark pensó que bien podría intentar sacar provecho de ella. ¡Bum! 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 Justo cuando Ziark y Barba Blanca intercambiaban cumplidos, una serie de explosiones estallaron repentinamente a lo largo de la lejana costa. ¡Padre! Ha aparecido una nave con una forma singular. Hay un gato y un robot a bordo, y se dirigen hacia acá. Un pirata novato se acercó corriendo, con el rostro lleno de pánico, mientras informaba de la situación a Barba Blanca y sus oficiales. Gurararara. ¿Ni siquiera puedes detener a un solo gato? Barba Blanca rió con ganas, restándole importancia a la situación mientras bromeaba con el joven recluta. Pero justo cuando terminó de hablar, una pequeña sombra oscura se abrió paso entre la multitud de piratas, moviéndose con increíble velocidad mientras se acercaba a ellos. Tras aprender los 6 poderes de la marina, las ya impresionantes habilidades físicas de Meoud recibieron un enorme impulso. Con la velocidad adicional de la técnica Zorn, su pequeño tamaño hacía casi imposible que los miembros regulares de los piratas de Barba Blanca lo atraparan. Por supuesto, esto suponía que los oficiales con más poder no intervenían. ¡Bum! 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 A lo lejos, el sonido de disparos y explosiones llenaba el aire, acompañado de densas nubes de humo. Una imponente máquina con brillantes ojos rojos avanzaba con paso firme a través del caótico bombardeo de cañones. King, pilotando su robot de segunda generación, ignoró la artillería que se aproximaba y continuó su marcha hacia la ubicación de Ziark. Al mismo tiempo, una enorme sombra cruzó el cielo sobre los piratas reunidos, llegando al lado de Ziark antes que Meoud y King. Eran Aqua, vestida con su traje de diosa azul, y Kana, que había recuperado su forma tierna e inocente. Sinceramente, no podías habernos esperado, idiota, Ziark. Aqua refunfuñó con impaciencia, completamente ajena a la imponente presencia de Barba Blanca a poca distancia. Eres tan rápido, Ziark. Repitió Kana con un puchero, aunque su tono tenía un significado un tanto ambiguo. Lo siento, pero si hubiera esperado más tiempo, la situación habría sido completamente diferente. Ante el hombre más fuerte del mundo, Ziark no se atrevió a relajarse ni un momento y no perdió el tiempo discutiendo con la tonta diosa. El rugido de los motores se hizo más fuerte cuando King, pilotando el robot de segunda generación, llegó con Meoud a cuestas. Con eso, todo el personal del restaurante Seaside estaba presente. Así que estos son los compañeros de tripulación que te siguen. Sin duda son un grupo muy animado y lleno de energía. La mirada de Barba Blanca recorrió a Aqua y a los demás, y su tono estaba lleno de genuina admiración. Si pudiera integrar a estos jóvenes a su familia, sin duda animaría el ambiente por aquí. Oye, Ziark, mocoso, ¿qué tal si? Conociendo la personalidad de Barba Blanca, Ziark interrumpió rápidamente, gritándole al hombre con cabeza de piña que estaba detrás de Barba Blanca. Oye. Marco, me caes bien. ¿Qué tal si te unes a mi tripulación? Inicialmente había considerado decirle, Marco, ¿qué tal si te conviertes en mi nieto? Pero se dio cuenta de que eso podría ser un poco arrogante y resultar contraproducente, así que lo descartó. Después de todo, estaban a punto de enfrentarse a lo que era prácticamente toda la fuerza de los piratas de Barba Blanca en su mejor momento. Marco, que había permanecido en silencio detrás de Barba Blanca, quedó momentáneamente atónito ante la inesperada propuesta de Ziark. Sin siquiera preguntar cómo sabía el hombre su nombre, el todavía algo joven Marco respondió instintivamente. ¿Quién demonios quiere unirse a tu tripulación, bastardo? Intentar reclutar a uno de los hombres de Barba Blanca justo delante de él, ¿deberíamos llamarlo audacia o exceso de confianza en su propia fuerza? Diamond Jozu, vista la espada Flor y los demás oficiales murmuraban para sí mismos en voz baja. Gurararara. Tras una breve pausa, Barba Blanca también estalló en carcajadas. Eres un mocoso bastante divertido.
Pronto, su risa se desvaneció y sus ojos se llenaron de un poderoso Aki mientras preguntaba con voz profunda. Dime, Ziark, ¿qué te trae a este lugar? Por la actitud de Ziark, quedaba claro que una simple invitación no sería suficiente para que se uniera a la familia de Barba Blanca. Sintiendo el poder aterrador que emanaba de Barba Blanca, Ziark instintivamente colocó sus manos sobre las espadas gemelas que llevaba en la cintura, respondiendo directamente. Es simple. Estoy aquí por el poneglyph rojo que tiene Buggy. Ya veo, una ambición apropiada para alguien que se atrevería a atacar a los dragones celestiales. Pero me temo que ese tesoro es algo que también buscamos. Barba Blanca no se sorprendió por la respuesta de Ziark. De hecho, le habría sorprendido más que Ziark hubiera venido hasta allí solo para salvar a un payaso de nariz roja. Mientras hablaba, Barba Blanca desenvainó del suelo su Naginata de grado supremo, Murakumo-Hiri. La hoja relucía con una luz feroz, chispas rojas danzaban a lo largo de su filo mientras irradiaba un aura aterradora y violenta. Fin. Las espadas gemelas de Ziark se deslizaron fuera de sus vainas con un agudo sonido. A diferencia del rayo rojo del Aki del Conquistador de Barba Blanca, las hojas de las espadas de Ziark crepitaban con densos rayos negros. Vamos, mocoso. Demuéstrame si tienes las agallas para manejar un poder tan peligroso. Barba Blanca rugió al entrar en modo de batalla. ¡Bum! El Aki del Conquistador que se había estado acumulando en la espada de Barba Blanca explotó como una erupción volcánica, y su presión abrumadora envolvió instantáneamente toda la isla. El mar rugió, la tierra tembló, e incluso el cielo pareció oscurecerse en respuesta. El hombre más fuerte del mundo estaba finalmente a punto de desatar su furia. Empuñando sus espadas gemelas, la mirada de Ziark se agudizó al liberar su Aki del Conquistador, elevando su aura a su máximo esplendor. El choque de Aki del Conquistador entre dos gobernantes rara vez causa daños abrumadores, pero durante el intercambio, concurso de miradas, la parte más débil puede obtener conocimientos más profundos y mayor fuerza. Este era uno de los secretos de entrenamiento de Rayleigh. Aqua, ponme en pie. Mientras resistía el aterrador, casi demoníaco Aki de Barba Blanca, Ziark llamó a Aqua, que estaba a su lado. Esta vez, su oponente era el aún poderoso Barba Blanca, de cabello dorado, cuya fuerza y experiencia superaban a todos los enemigos a los que Ziark se había enfrentado antes. Aunque Ziark no percibía ninguna intención asesina en el aura de sed de batalla de Barba Blanca, no se atrevía a subestimarlo lo más mínimo y necesitaba a Aqua para potenciar todos sus atributos. Esto no era hacer trampa, sino demostrarle a Barba Blanca que tenía las cualificaciones necesarias para empuñar el poder del poneglyph. Si bien luchar contra un oponente de nivel máximo sin duda le proporcionaría una valiosa experiencia de combate, Ziark nunca olvidó el verdadero propósito de este encuentro. Ahora que lo pienso, desde que consumió la Goro Goro no Mi, Ziark no había solicitado formalmente un aumento de poder. En consecuencia, Aqua quedó momentáneamente atónita al escuchar su petición. No fue hasta que el Aki del Conquistador de Barba Blanca se volvió aún más temible y abrumador que la insensata diosa salió de su aturdimiento, recordando la solemne advertencia de Ziark antes de su llegada. El hombre que tenían delante era un monstruo, aclamado como el hombre más fuerte de mundo pirata. Supongo que al final no puedes prescindir de esta diosa. Aqua sonrió con autosatisfacción, llevándose dramáticamente la mano a la frente mientras suspiraba con exasperación. Al ver su manera pausada y lenta de moverse, Ziark, luchando por resistir el Aki de Barba Blanca, casi escupió sangre. Date prisa, carajo. Maldijo Ziark, incapaz de contenerse. Vale. Ni siquiera ha hecho un movimiento todavía. Replicó Aqua sin miedo, señalando con el dedo a Barba Blanca. Como diosa del agua con excepcionales habilidades sensoriales, sabía naturalmente que la intención de batalla actual de Barba Blanca era pura, sin ningún atisbo de intención asesina. A pesar de sus palabras, la insensata diosa obedientemente invocó su cetro divino. Zumbido. Una luz azul sagrada floreció en el centro del choque entre el rayo rojo y el Aki, mientras la energía mágica se concentraba, manifestándose como diversas mejoras de atributos que fortalecieron a Ziark. Con el aumento de poder interno, el aura de Ziark, que ya estaba en su nivel máximo, se elevó aún más, alcanzando una altura sin precedentes. Gurararara. ¿Así que tienes una técnica tan maravillosa? ¡Qué niña tan interesante! Barba Blanca percibió el cambio de inmediato.
Al ver que era el momento oportuno, retiró su abrumador Haki del Conquistador, y toda su aura se volvió más contenida pero sólida. El aire turbulento volvió a una breve calma. Pero tras esa calma, se gestaba una presión mucho más aterradora. «Ven a por mí, mocoso». Los labios de Barba Blanca se curvaron en una sonrisa mientras alzaba su Murakumo-Hiri, apuntándola directamente hacia Ark. 300 millones de voltios. Armadura Raijin. Con un grito bajo, Ziark, ahora fortalecido por la mejora completa de sus atributos, desató un rayo interminable, formando una armadura Raijin increíblemente radiante alrededor de su cuerpo. Arcos eléctricos crepitaban, repletos de una energía inmensamente violenta. Esta técnica era una que Ziark había desarrollado durante su entrenamiento con Rayleigh, basándose en las habilidades de su fruta del diablo. Era algo similar a la forma Raijin definitiva de Enel de la serie original, pero la electricidad de alto voltaje refinada de Ziark estaba mucho más concentrada. Como resultado, la forma que produjo no fue tan gigantesca como la de Enel, asemejándose aproximadamente a la altura de 6 metros y 6 centímetros de Barba Blanca. ZZZZT. De las empuñaduras de Sandai Kitetsu y Yubashiri emanaban profundos relámpagos negros, haciendo que las dos famosas espadas que habían acompañado a Ziark durante tanto tiempo parecieran más anchas y largas. ¡Zas! Sin perder un instante, Ziark, ya completamente transformado, explotó con una velocidad abrumadora, apareciendo frente a Barba Blanca en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de Barba Blanca, brillando con una luz roja, anticiparon este movimiento. Dio un paso firme hacia adelante, y el haki rojo y negro de su Murakumo-Hiri hizo que la hoja se volviera excepcionalmente afilada. Emanaban barreras invisibles de haki. Era el haki del Conquistador de Barba Blanca imbuido en su ar. ¡Bum! Las dos hojas gemelas recubiertas de rayos negros chocaron violentamente con la Naginata imbuida de haki, creando una explosión de energía estremecedora. ¡Buts, buts, buts! Ondas se propagaron por el espacio circundante y ondas de choque irradiaron hacia afuera desde el centro del choque. En ese instante, el suelo bajo sus pies se agrietó centímetro a centímetro, el mar lejano se agitó y toda la isla se estremeció violentamente. La inmensa fuerza del choque fue tan abrumadora que incluso las nubes que se alzaban sobre sus cabezas se desgarraron, revelando un profundo y oscuro abismo. El cielo se había abierto. Oye, ¿esto es una broma? ¿Ese joven ya puede usar la infusión de haki del Conquistador? Detrás de Barba Blanca, los capitanes de los piratas de Barba Blanca permanecieron paralizados, incapaces de creer lo que veían mientras miraban hacia el cielo partido. Ese era claramente un fenómeno que solo se veía en combates de haki del Conquistador de alto nivel. No, se parece, pero parece más bien una forma avanzada de haki de armadura y las ráfagas de aire despeinaron el cabello de Marco mientras entrecerraba los ojos, observando con atención las tres cuchillas entrelazadas en el aire. Más que la infusión de haki del Conquistador, el aura que emanaba de las espadas de Ziark parecía más bien una armadura invisible formada por haki de armadura avanzado. En cuanto a por qué el cielo se abrió, una parte importante de la razón probablemente se debió a las habilidades de la fruta del diablo de Ziark. Pero aún así, el hombre que estaba frente a ellos, que parecía más joven que el propio Marco, lo había conmocionado por completo. Marco había pasado años siguiendo a Barba Blanca en innumerables batallas para alcanzar su estatus actual, mientras que Ziark, que nunca antes había puesto un pie en el Nuevo Mundo, ya poseía un potencial y un poder aterradores. Gurararara. Para ser honesto, me he encontrado con innumerables supernovas a lo largo de los años, pero un monstruo como tú, eres el primero. La capa del capitán pirata de Barba Blanca ondeaba salvajemente. Con expresión relajada, blandió su naginata con una sola mano, entablando un duelo de fuerza con Ziark. Es como chocar contra un continente inamovible y así que este es Barba Blanca y aun con todas sus fuerzas, Ziark apenas podía hablar bajo la presión del abrumador poder de Barba Blanca. La fuerza nunca había sido el fuerte de Ziark, y le costó muchísimo esfuerzo bloquear los golpes de Barba Blanca. Y esto con Aqua con todas sus mejoras de atributos. Así como los 4 emperadores hacían añicos el cielo como saludo al encontrarse, Barba Blanca no aprovechó su ventaja ni venció a Ziark con fuerza bruta. El enfrentamiento fue fugaz, ya que ambas partes retrocedieron. Hijos, enseñadles a estos piratas novatos lo que significa ser un pirata del Nuevo Mundo.
La sonrisa omnipresente de Barbablanca permaneció mientras levantaba el brazo, provocando una ovación ensordecedora a sus espaldas. ¡Oh! Las llamas azules rugieron al tiempo que Marco adoptaba su forma de fénix, lanzándose desde el cielo directamente hacia Ziark. ¡Zas! Casi simultáneamente, una sombra enorme apareció detrás de Ziark. Un dragón blanco puro batió sus alas. Con relámpagos púrpuras crepitando a su alrededor, Kana, habiendo recuperado su verdadera forma, cargó hacia adelante, propinándole un poderoso cabezazo que envió a Marco contra una colina a cientos de metros de distancia, levantando una nube de polvo y escombros. ¡Ay, ay, ay! ¿De dónde salió esa linda niña? ¿De una fruta del dragón Zoan ancestral? Llamas azules surgieron entre las ruinas mientras Marco se sacudía las rocas que lo inmovilizaban, frotándose la cabeza ligeramente aturdida. Ese golpe inesperado sin duda le dejaría con la necesidad de vendajes durante un tiempo y boom, boom, boom. Antes de que pudiera recuperar el aliento, un cegador relámpago llenó su visión. Un haz electromagnético distorsionado impactó en el lugar donde él se encontraba, creando una enorme nube de fuego y humo en forma de hongo. Este poder y la boca de Barbablanca se contrajo ligeramente. Muchos luchadores poderosos podían lanzar ataques como ese, pero todos ellos eran monstruos consagrados. En cambio, el responsable en este caso era solo un niño que no aparentaba tener más de 6 o 7 años. Tras un breve momento de conmoción, los demás capitanes, confiando en las habilidades de Marco, se unieron a la batalla. Diamond Jozu, con su cuerpo irrompible recubierto de diamantes, chocó frontalmente con el poder mecánico del robot de segunda generación de King. Ambos bandos contaban con defensas increíbles. Jozu con su excepcional Aki y King con su arsenal de armamento de alta tecnología. La lucha rápidamente se estancó, sin que ninguno de los bandos lograra imponerse. Meout, valiéndose de su físico naturalmente fuerte y su agilidad, junto con la ayuda de los 6 poderes de la marina, pudo enfrentarse cara a cara con Vista, la espada flor. Por supuesto, Vista fue más bien un compañero de entrenamiento en esta pelea, no dio el máximo. Los piratas de Barbablanca claramente no tenían intención de luchar a muerte, así que los demás capitanes optaron por la prudencia, animando desde la barrera sin atacar en grupo a sus oponentes. Oye, tú, hermosa dama de allá, ¿alguna se anima a un duelo? No suelo pelear con mujeres. El capitán Touch de la 4ª división se encogió de hombros con una sonrisa resignada, alzando sus espadas gemelas con un gesto caballeroso. Por desgracia, la diosa insensata, que nunca seguía las reglas, no parecía muy dispuesta a seguir las reglas del juego. ¡Qué panda de brutos! ¿Acaso no sabéis que ante una diosa, lo primero que hay que hacer es arrodillarse en señal de reverencia? Al ver a los piratas blandiendo sus armas y con aspecto de estar listos para la batalla, Aqua sintió una oleada de irritación. Si su 1.000.000 de seguidores estuviera aquí, ¿se atreverían estos piratas a ser tan arrogantes? Cada uno de ellos se ahogaría en saliva antes incluso de poder pronunciar una palabra. Frustrada por la falta de apoyo que recibía como diosa del agua, el cuerpo de Aqua quedó envuelto en una luz azul. Un enorme círculo mágico se iluminó sobre el campo de batalla, y el sonido del agua corriendo ahogó los vítores de los piratas. Bajo sus miradas atónitas, una inundación colosal descendió del cielo. Si esta diosa no podía obtener ningún apoyo, ellos tampoco. Ese era el verdadero sentimiento de Aqua. Zas, zas, zas. La repentina inundación fue imparable, como una gigantesca ola que arrasó con todo, sumergiendo la isla entera en un instante. Cuando finalmente amainó el caos, la otrora exuberante isla había quedado devastada hasta ser irreconocible por las aguas embravecidas. Los piratas yacían esparcidos en desorden. Sus cuerpos resistentes les impedían sufrir heridas graves, pero todos estaban completamente empapados y humillados. Los usuarios de frutas del diablo, en particular, fueron impotentes ante la inundación, que acabó llegando a varios rincones de la isla, algunos incluso colgando de los árboles. Entre ellos se encontraban nada menos que Buggy y Galdino. Al ver el pequeño lago que se había formado en una zona baja bajo un árbol, los dos desafortunados compañeros intercambiaron una mirada, con los ojos reflejando absoluta desesperación. En esta situación, su gran plan para escaparse a escondidas se había desmoronado por completo. Pero espera, y los ojos escurridizos de Buggy brillaron con astucia mientras trepaba al árbol, dejando atrás sus piernas mientras la parte superior de su cuerpo flotaba fuera del lago. Ja, ja, ja.
Al menos tengo una oportunidad de escapar. Rió triunfante. Galdino, al ver esto, entró en pánico y pidió ayuda. Oye, Buggy. Ayúdame a salir de aquí. ¿Por qué iba a perder mi valioso tiempo ayudándote, idiota? Aquí cada uno se las arregla como puede. Buggy, entusiasmado con su éxito, abandonó a Galdino y flotó hacia la lejana costa. A medida que su figura se alejaba en la distancia, la presión sobre Galdino lo impulsó a liberar su potencial oculto. La cera blanca brotó a borbotones, creando una plataforma en la superficie del lago, y él salió a toda prisa de la zona peligrosa. Mientras corría, Galdino se topó de repente con Buggy, que se había detenido en seco. Debido a las limitaciones de su fruta del diablo, la parte superior del cuerpo de Buggy no podía alejarse demasiado de sus piernas, así que jajaja. Capitán Buggy, me adelanto. Gritó Galdino mientras salía corriendo. No, Galdino. Por favor, te lo ruego, llévame contigo. Gimió Buggy desesperado. Tras una lucha cómica, los dos finalmente lograron llegar al borde de la isla. Entonces, contemplando el mar vacío sin barcos a la vista, ambos cayeron en una profunda depresión, cuestionando las decisiones que habían tomado en la vida. Justo cuando consideraban la posibilidad de intentar desesperadamente secuestrar el barco de Barba Blanca o el sueño eterno, una onda expansiva masiva recorrió repentinamente la isla, provocando innumerables grietas y haciendo que toda la isla gimiera y temblara. La batalla de Ziark contra Barba Blanca había llegado a su punto culminante. Gracias a su haki de observación de primer nivel, Barba Blanca no se vio afectado, como era de esperar, por la inundación de agua. Tras calmar sus pensamientos, el hombre más fuerte del mundo comenzó a desatar el poder de su fruta del diablo con una crueldad despiadada. Las distorsiones espaciales resultantes atravesaron la densa tormenta eléctrica, y la fuerza fue tan abrumadora que incluso el mar lejano se vio sacudido por las ondas de choque residuales. Pensar que puede desatar este tipo de poder con tanta facilidad, no es de extrañar que la llamen la fruta paramecia más destructiva. Rodeado de relámpagos, Ziark flotaba en el aire, contemplando con un suspiro de asombro la isla devastada que se extendía a sus pies. ¿Cuál es el plan? Volar hasta aquí no te dará lo que quieres. De pie en las grietas de abajo, Barba Blanca sostenía en su mano una bola de energía sísmica, mirando a Ziark con una expresión tranquila. En ese momento, al percibir las intenciones de Barba Blanca, los piratas de Barba Blanca detuvieron sus batallas con la tripulación del restaurante del mar y se retiraron a una distancia segura, sin querer arriesgarse a entrar en el campo de batalla. Aqua y los demás, liderados por el dragón Kana, sobrevolaban una zona relativamente segura del cielo. Ya fuera la Goro Goro no Mi o la Gura Gura no Mi, ambas eran habilidades de área de efecto devastadoras, y quedar atrapado en el fuego cruzado podía ser fatal. Como se trataba de un combate de entrenamiento, no había necesidad de someterlo a sufrimiento innecesario. El resultado final dependería del enfrentamiento entre Ziark y Barba Blanca. En ese caso, probemos esto. Los ojos de Ziark brillaron con una luz roja mientras fijaba la mirada en la posición de Barba Blanca y apretaba el puño en el aire. Espada del cañón. ¡Bum! Una enorme espada de roca fundida surgió del suelo bajo los pies de Barba Blanca, creando una explosión ígnea que lanzó llamas y escombros en todas direcciones. En medio del humo y la ceniza que se elevaban, la imponente figura de Barba Blanca surgió de repente, moviéndose a gran velocidad por la superficie de la isla. Con la ayuda de su haki de observación, Ziark lanzó múltiples espadas del cañón en rápida sucesión, intentando bloquear el avance de Barba Blanca. Desafortunadamente, su oponente era el aún sano y libre de enfermedades Barba Blanca. Ante las capacidades de visión de futuro del haki de observación de alto nivel, incluso los ataques más rápidos y letales resultaban inútiles. Tras esquivar con facilidad la última espada del cañón, el cuerpo de Barba Blanca se tensó mientras aprovechaba el impulso de un poderoso paso para lanzarse por los aires, precipitándose hacia Ziark. Intenta aguantar este rayo, mocoso. Con una onda sísmica azul que envolvió Murakumo-Hiri, Barba Blanca apareció ante Ziark en un instante, desatando un tajo de onda expansiva cataclísmica. Crack, crack, crack. El sonido del espacio desgarrándose resonó, y la velocidad de Barba Blanca era tan grande que, antes de que Ziark pudiera reaccionar, su cuerpo formado por rayos ya había sido destrozado por la fuerza sísmica. ¡Bum! Un rayo impactó contra el suelo, creando un enorme cráter de cientos de metros de diámetro en la isla. Cof, cof.
Mientras su armadura Raijin se disipaba, Ziark se puso en pie con dificultad, con un hilo de sangre en la comisura de los labios y la respiración agitada. Aunque había logrado evitar la mayor parte del daño mediante la elementalización, el ataque de Barba Blanca aún le infligió una herida significativa. Solo gracias a la mejora de su cuerpo, gracias a la fuente de los deseos, sobrevivió al golpe. De lo contrario, ese golpe por sí solo habría decidido la batalla. Butch. Una potente ráfaga de viento barrió la zona, dispersando el humo persistente. El pesado sonido de una naginata clavándose en el suelo resonó, y cuando Ziark alzó la vista, vio a Barba Blanca erguido bajo el sol, con su cabello dorado ondeando al viento y su expresión indescifrable. La sombra proyectada por la enorme figura de Barba Blanca eclipsó la luz de Ziark, creando una abrumadora sensación de pavor. Mocoso, tu fuerza ha superado con creces mis expectativas. Eres digno del título de Señor de la Guerra. Barba Blanca soltó a Murakumo-jiri, cruzó los brazos y dijo con desdén. Pero eso es todo. Ríndete. Aún no tienes las cualidades para desafiarme por el tesoro. Al terminar de hablar, el aterrador haki del conquistador que había acelerado el corazón de Ziark volvió a llenar el aire, envolviendo todo el campo de batalla. A diferencia de su encuentro inicial, esta vez el haki de Barba Blanca estaba imbuido de una poderosa intención asesina. A pesar de su fatiga, la mirada de Ziark permaneció penetrante mientras se mantenía erguido en el centro de la presión imbuida de haki. Conociendo la personalidad de Barba Blanca, Ziark comprendió que si se echaba atrás ahora por miedo, perdería definitivamente su derecho al poneglyph rojo. Que me den una paliza y luego me digan que renuncie a algo que me he propuesto, esa no es forma de hacer negocios. La gente se reiría de mí. La voz de Ziark era tranquila, pero su aura permanecía intacta, si no incluso más arrogante que antes. La señal más directa eran los incontables rayos que crepitaban desde su puño derecho cerrado, convergiendo en una esfera profunda, peligrosa y de alto voltaje. Gurararara. ¡Qué buena vista, mocoso! Te reconozco. Al ver la determinación en la mirada de Ziark, Barba Blanca volvió a estallar en carcajadas. Al instante siguiente, entrecerró los ojos mientras él también apretaba el puño, concentrando el poder cataclísmico de una profunda onda sísmica azul. No te mueras, mocosa. Este será mi ataque total. 500 millones de voltios. Golpe de trueno. Al ponerse el sol, los tonos anaranjados del crepúsculo bañaron la isla destrozada, reflejándose en el mar sinuoso con un cálido resplandor. El aire se llenó de crepitaciones mientras la lava que fluía de la batalla anterior con Barba Blanca se enfriaba al llegar al océano, formando roca volcánica que parecía adherirse obstinadamente al suelo fracturado. Tras el enfrentamiento entre Ziark y Barba Blanca, el paisaje de esta extensa isla se había transformado por completo. Arcos eléctricos azules permanecían en el aire, su presencia ominosa a medida que la noche se instalaba gradualmente, llenando el entorno con una sensación de misterioso peligro. Aunque las habilidades de la Goro Goro no Mi de Ziark aún no se habían despertado por completo, ya estaban empezando a tener un impacto duradero en el medio ambiente. En una amplia zona montañosa, crepitaba una hoguera y un animado murmullo llenaba el aire. La tripulación de Ziark, los piratas de Barba Blanca y la tripulación de Buggy habían llegado sorprendentemente a un acuerdo y ahora lo celebraban con un gran banquete tras la batalla. Gurararara, después de solo medio día de lucha, mi cuerpo ya está resentido. Es cierto, la edad no perdona a nadie. Sentado entre los piratas, Barba Blanca no pudo evitar reírse de sí mismo, mientras bebía grandes tragos de su copa de sake. Por el ritmo constante de su respiración, quedaba claro que sus palabras eran más un reflejo de sus pensamientos que una admisión seria de debilidad. Tras la intensa batalla, como una de las figuras más destacadas de la antigua era, Barba Blanca había reconocido plenamente el potencial de Ziark como una nueva fuerza a tener en cuenta. Por eso ahora se sentaba a su lado, bebiendo con él. Este joven con un potencial ilimitado se había ganado ese derecho. Oye, papá, deberías reducir tu consumo de alcohol. Marco, sentado junto a Barba Blanca, parecía preocupado y expresó instintivamente su inquietud. Tras haber estado al lado de Barba Blanca durante más de una década y haber ejercido como médico principal del barco, Marco era más consciente que nadie del estado actual del anciano. Aunque la situación aún no era crítica, muchas señales indicaban que Pops ya no era el mismo monstruo que una vez rivalizó con Roger en poder. Ah, no te preocupes, Marco.
¿Qué pirata puede resistirse a una copa después de estirar los músculos? Barba Blanca restó importancia al asunto con un gesto de la mano. Además, este es sake que Ziark trajo de su barco. ¿Verdad, Ziark? Se volvió hacia el joven que estaba frente a él. Solo soy un empresario que cumple la ley, así que realmente no sé mucho sobre las costumbres piratas. A pesar de sus palabras, Ziark sonrió mientras se bebía su trago. Pero esta sensación es sin duda refrescante. Gurararara. Eso es. Rugió Barba Blanca entre risas. Si alguien como tú puede considerarse respetuoso de la ley, entonces no existen verdaderos hombres de negocios en este mundo, y murmuró Marco entre dientes. Ni siquiera los emperadores más despiadados del inframundo, como Dufeld y Stussy, fueron tan osados como Ziark. Atacando a los dragones celestiales y desafiando la autoridad del gobierno mundial con temerario desenfreno. Bueno, lo tomaré como un cumplido. Ziark aceptó sin pudor alguno y luego dirigió su atención a Marco. Hablando de eso, ¿estás seguro de que no quieres reconsiderar mi oferta anterior, Marco? ¡Qué chiste! Ziark, no hay ninguna posibilidad. El rechazo de Marco fue tan firme como antes. Ah, bueno, qué lástima. Ziark suspiró con fingido pesar antes de dirigir su mirada hacia otro lado. Jozu, Tach, Vista, ¿y vosotros? Deja de soñar, cabrón. Parece que a mis hijos no les caes muy bien, dijo Barba Blanca con una sonora carcajada. La respuesta que esperaban no le molestó en absoluto a Ziark. Simplemente se rascó la cabeza con fingida frustración. ¡Qué dolor de cabeza! Y, como uno de los 3 líderes de la isla, Buggy también se sentaba con Ziark y Barba Blanca. Sin embargo, a diferencia del semblante relajado de Ziark, Buggy, obligado a ocupar su puesto por sus subordinados, era un manojo de nervios, con el cuerpo rígido por la tensión. El sudor perlaba el rostro de Buggy, oculto bajo su maquillaje de payaso, y sus extremidades temblaban incontrolablemente bajo su capa roja de capitán. Hizo todo lo posible por hacerse más pequeño, con la esperanza de reducir su presencia y evitar llamar la atención de Barba Blanca, no fuera que el hombre decidiera aplastarlo como a un insecto. Al fin y al cabo, se trataba de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, un monstruo a la altura del capitán Roger. En cuanto a Ziark, por alguna razón, a pesar de sus conflictos pasados, Buggy no le tenía tanto miedo, viéndolo con la misma mentalidad que tenía hacia Shanks el pelirrojo. A pesar de haber presenciado el aterrador poder de Ziark, capaz de diezmar islas enteras. Era como si estar en clase, rezando desesperadamente para que no te llamaran, solo aumentara las probabilidades de que sucediera. Ah, sí, Nariz Roja, tu viejo amigo Shanks ha estado causando bastante revuelo en estos mares últimamente. Barba Blanca bajó su taza, su mirada fija pasando de Ziark al encorvado Buggy. Frunció ligeramente el ceño, incapaz de comprender por qué 2 aprendices del barco de Roger habían terminado siendo tan distintos. Uno un capitán poderoso, el otro un payaso cobarde. Ese maldito bastardo, no es mi amigo. Tenemos una enemistad a muerte. Al mencionar a Shanks, la ira de Buggy se encendió, superando momentáneamente su miedo mientras corregía a Barba Blanca. Este arrebato fue captado por los cercanos piratas Buggy, quienes reaccionaron con rapidez. Él realmente le gritó al hombre más fuerte del mundo. Sin duda, el capitán Buggy es increíble. Su admiración por Buggy se disparó una vez más. En términos de puro fanatismo, los piratas Buggy podrían rivalizar con los devotos miembros de la Orden del Eje, y lo que no sabían era que su valiente capitán estaba al borde de un ataque al corazón por el puro terror. Estoy muerta, de verdad, le grité a ese hombre. ¡Ey! Shanks, maldito seas. Naturalmente, Buggy culpó a Shanks de esta situación. Pero para su inmenso alivio, Barba Blanca no se ofendió por su arrebato. En cambio, el anciano suspiró suavemente y dijo: ¿Un némesis, eh? Hace mucho que no oigo ese término, y al ver aquella familiar nariz roja, los pensamientos de Barba Blanca se remontaron a los gloriosos días en que él, Roger y Shiki sembraron el caos en los mares. En un abrir y cerrar de ojos, estaba a punto de convertirse en una de las reliquias del pasado. Al poco tiempo, Barba Blanca se sacudió la nostalgia momentánea y volvió a mirar seriamente a Ziark. Dime, muchacho, ¿qué piensas hacer con el poneglyph rojo? Su pregunta, aunque sencilla, generó una tensión repentina en el ambiente previamente relajado.
Comprendiendo que esta era la prueba final, Ciark dejó su taza, su profunda mirada se desvió de sus compañeros de tripulación, que se divertían con los piratas de Barba Blanca, hacia el mar y el cielo en la lejanía. Tras unos instantes de reflexión, respondió con indiferencia: lo colecciono por diversión. No había forma de que pudiera revelar que tenía la intención de ofrecerlo al estanque de los deseos, su mayor secreto y el fundamento de su poder. En cuanto a los objetivos trillados como convertirse en el rey de los piratas o buscar la libertad, resultaban demasiado mundanos. Puede que a otros no les importaran, pero para alguien como Barba Blanca, que ya había alcanzado la cima, tenían poco atractivo. Como era de esperar, todos, desde Buggy hasta Marco e incluso el mismísimo Barba Blanca, quedaron momentáneamente atónitos ante su respuesta. ¿Solo por diversión, Eri? Barba Blanca echó un vistazo a Aqua, que divertía a los piratas con sus payasadas, y a la tripulación de Ciark, que reía a carcajadas. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Gurararara. Realmente eres un mocoso interesante. Ya que me lo he pasado también peleando hoy, perfecto, perfecto. Si quieres esa cosa peligrosa, puedes tenerla. Agitó la mano con desdén. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Papá, y fue gracias a que Roger había reunido los 4 poneglyphs rojos que pudo llegar a Raftel, convertirse en el rey de los piratas e iniciar la gran era pirata. La importancia de esos poneglyphs era innegable. Tenían el potencial de remodelar toda la estructura de poder del mundo. Y ahí estaba Pops, ofreciéndole una pieza tan crucial a este novato que hacía poco que se había hecho a la mar. Mi época, finalmente está quedando en el pasado. Como si respondiera a la pregunta tácita de Marco o quizás simplemente reflexionando sobre su propia fuerza menguante, Barba Blanca miró su taza vacía y suspiró. Con Ciark y Shanks al frente, la nueva era surgía rápidamente. ¿Por qué habría de intentar reprimirla? Esa era la labor del gobierno mundial, no el deber de un viejo pirata que solo quería proteger a su familia. Gracias, dijo Ciark, expresando su sincera gratitud. Olvídense de eso. Prepárense para los problemas que acarreará. Eso no es algo que la gente común pueda manejar, advirtió Barba Blanca. Por supuesto, asintió Ciark. Además, planeaba ofrecer el poneglyph al estanque de los deseos justo después de obtenerlo, así que no tenía de qué preocuparse. ¿Qué? Buggy, que había permanecido en silencio todo el tiempo, miró con los ojos muy abiertos. ¿Aceptasteis este trato tan fácilmente? ¿No deberíais al menos consultar mi opinión como propietario actual? Una cosa fue que Barba Blanca se lo llevara, pero ¿qué derecho tenía Ciark a quedarse con Buggy? Antes de que Buggy pudiera protestar, Ciark, anticipándose a su reacción, interrumpió. Por cierto, Buggy, durante una de mis aventuras marítimas, encontré por casualidad un mapa del tesoro del Capitán John. ¿Qué te parece? Y, antes de que pudiera terminar, la expresión de Buggy dio un giro de 180 grados. Trato hecho. Trato hecho. Como el pirata que más merecía el título de pirata, Buggy no opuso ninguna resistencia a la palabra mapa del tesoro. Era como Aqua con el alcohol, incapaz de negarse. La idea de poder intercambiar una roca robada por un mapa del tesoro sin arriesgar su vida hizo que Buggy sonriera con júbilo. Me estoy forrando. Esto es ganancia pura. Y así, las 3 partes llegaron a un acuerdo. ¡Hurra! En ese preciso instante, otro fuerte grito de júbilo surgió de la hoguera. Aqua, ataviada con su vestimenta de diosa, estaba de pie sobre una fuente de agua, sosteniendo un abanico y realizando su truco de fiesta definitivo, Yakusiki no Ono. Se decía que era una técnica tan avanzada que podía mantener entretenido al público durante todo un día. Para los piratas, cuya idea de diversión generalmente se limitaba a bailes groseros en los que se hurgaban la nariz, los trucos extraños y misteriosos de Aqua fueron lo más destacado de la noche, sin duda alguna. Aún más impresionante, Aqua bebía como una campeona, igualando bebida de bebida a los piratas más duros. Como resultado, ni siquiera los curtidos piratas de Barba Blanca pudieron resistirse a caer bajo su hechizo. Sin embargo, su lealtad a Barba Blanca era inquebrantable, por lo que ninguno de ellos se convirtió al culto del eje. Mientras tanto, el gato parlante Meout, la adorable dragona Kana y el imponente Kina trajeron la atención de los piratas. Cabe destacar que el futuro Barba Negra, TH, estaba entre la multitud, mimetizándose y animando. En esta etapa, TH seguía desempeñando el papel del tripulante honesto e ingenuo.
Como ese hombre no tenía ninguna conexión directa con él en ese momento, a Ziark no le importó prestarle atención. Después de todo, ¿qué clase de persona era Teach? Eso era algo que los piratas de Barba Blanca tenían que averiguar por sí mismos. El animado banquete se prolongó hasta la madrugada. La diosa idiota, que había vomitado arcoíris, fue cargada sobre el hombro de Ziark y llevada de regreso al sueño eterno. Por orden de Barba Blanca, el Moby Dick zarpó primero, alejando a los piratas de Barba Blanca de la isla ahora en ruinas. La tripulación de Buggy le seguía de cerca. Buggy apenas podía contener la emoción, temblando de anticipación ante la idea de su búsqueda del tesoro. En cuanto a la ubicación del Poneglyph rojo, Buggy se la había compartido a Ziark la noche anterior. Por lo visto, después de robar el Poneglyph, Buggy lo encontró demasiado pesado y engorroso, así que simplemente lo abandonó en una isla deshabitada cerca de la entrada del Nuevo Mundo. ¡Qué pérdida! Con Barba Blanca como testigo, Ziark no tenía ninguna preocupación de que el astuto Buggy intentara traicionarlo. Dada su fuerza y conexiones actuales, localizar a Buggy en el Nuevo Mundo no sería demasiado difícil. Además, el supuesto mapa del tesoro del Capitán John que le había dado a Buggy no era más que un garabato que había hecho Kana. Mientras Meow guiaba el sueño eterno hacia su destino, Ziark aprovechó el tiempo para reflexionar sobre su batalla con Barba Blanca. Este tipo de experiencia práctica era invaluable, y asimilarla por completo mejoraría significativamente sus habilidades. King, como de costumbre, estaba ocupado entrenando sus músculos. Aunque el mecha de segunda generación había mejorado en cierta medida su estatus, ver la fuerza de los piratas de Barba Blanca solo había reforzado su determinación de hacerse más fuerte. Kana, sin nada más que hacer, se tumbó en el césped de la terraza, tomando el sol y jugando de vez en cuando con algún insecto perdido. Para cuando cruzaron el vasto océano y llegaron a la isla, ya había caído la noche. Y la diosa idiota, aún dormida como un tronco, babeaba en su cama y se rascaba el vientre. Tras llamarla 2 veces sin obtener respuesta, Ziark decidió dejarla dormir. Y así, Ziark, King, Meow y Kana se dirigieron a la isla deshabitada donde estaba escondido el Poneglyph rojo. Navegando por un bosque lleno de bestias al acecho, Ziark no tardó en localizar el enorme bloque de piedra abandonado en un claro, gracias a su haki de observación. Su superficie, grabada con símbolos crípticos, brillaba tenuemente de color rojo bajo la luz de la luna. Era, en efecto, el Poneglyph rojo que requería la piscina de los deseos. Otil de Majilla Bakune. Kana estiró el cuello, con sus ojos de dragón púrpura muy abiertos por la sorpresa. Por el contrario, Kin y Meout, que ya habían visto algo similar en Esquipia, permanecieron tranquilos. Ziark, ¿qué sigue? ¿Esa piscina tuya siquiera puede contener algo tan grande, miau? Preguntó Meout. No estoy seguro, pero debería estar bien, dijo Ziark asintiendo levemente. Por eso había elegido realizar el deseo afuera. Subir ese enorme bloque al barco habría sido una molestia inútil. Pero antes de eso, Ziark chasqueó los dedos y un brillante relámpago iluminó la oscuridad. Luego sacó una cámara que había preparado previamente y fotografió cuidadosamente las inscripciones del Poneglyph. No estaba seguro de si sería útil, pero no estaría de más tener una copia de seguridad. ¿Quién sabía qué podría pedir a continuación la escurridiza piscina de los deseos? Incluso podría estar relacionado con Raftel. Tras asegurarse de que todo estaba en orden, Ziark guardó la cámara en el bolsillo, cerró los ojos y se sumergió en su consciencia, invocando la laguna de los deseos, que llevaba mucho tiempo ausente. Una luz misteriosa giró mientras la forma básica de la piscina se materializaba ante todos. Ziark primero arrojó las 3 frutas del diablo que había obtenido de Morgans, luego usó sus poderes eléctricos para levantar el enorme Poneglyph y empujarlo a la piscina. Zumbido, zumbido, zumbido. La superficie del estanque de los deseos centelleaba con la luz, absorbiendo fácilmente el enorme cubo. Se han confirmado las 3 frutas del diablo necesarias y el Poneglyph rojo. Por favor, proporcione una descripción para este deseo. Ziark contempló la interfaz familiar y compleja, y respiró hondo. Desde que pidió su primer deseo, había tenido una idea descabellada. Pero en aquel entonces no tenía la fuerza para correr riesgos, por temor a causar un daño irreparable. Después de todo, el estanque de los deseos era demasiado importante para él, y tenía que seguir sus reglas básicas al pedir un deseo. Pero ahora, su tripulación podía defenderse por sí misma, y su poder era lo suficientemente fuerte como para desafiar a los mejores luchadores.
Así pues, Ciar decidió utilizar este deseo para hacer realidad aquella idea que una vez le pareció descabellada. Dada la naturaleza impredecible del estanque de los deseos, las probabilidades de fracasar eran altas, pero ¿y si funcionaba? Arriesgarse podría ser clave para ganar. Guerrero Saiyan más Kamehameha. Descripción confirmada. Iniciando búsqueda en el mundo dimensional y búsqueda completada Guts. Una deslumbrante luz dorada estalló, y el sonido del aire impetuoso llenó la isla. En medio del polvo que se arremolinaba, un hombre con un ji rojo anaranjado y un pelo dorado puntiagudo se mantenía erguido y orgulloso. Fin del capítulo 218.